8:31, estamos de regreso en Ahora es Cuando. Conversamos esta mañana aquí en el estudio con el expresidente del PS, Osvaldo Andrade. Osvaldo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Hemos estado mirando desde distintas perspectivas la figura de Sebastián Piñera, 2 años de su muerte que se cumplen hoy. Déjame partir preguntándote, Osvaldo, sobre esto. ¿Cuál crees tú que podría ser considerado el principal aporte de Sebastián Piñera a la democracia chilena, y cuál crees tú que puede haber sido su mayor deuda política también? Bueno, este es un día especial, se conmemoran 2 años de su muerte, entonces ser muy crítico podría ser un poquitito exagerado. Uh-huh. Pero yo diría, a los gobiernos se lo evalúa por 3 cosas distintas. Uno es cuál era su propósito político y el resultado, mira, que es parte de la evaluación que hay que hacer con el actual gobierno, a quién le entregan el mando, que es una segunda, y 3, cómo logró sortear la realidad con la que se encontró. Yo creo que el aporte que pueda... Bueno, hay 2 de ellos que no son nada bueno. Él entregó su mandato a un gobierno distinto de entidad política. Yo creo que al final de su gobierno, la parte final de su gobierno fue nefasta, digamos, fue el desgobierno. Al gobierno del presidente Piñera lo salvó el acuerdo del Senado, y dejó un país también sobrecalentado con su economía, con inflación galopante, con déficit fiscal ya en ciernes, etcétera. Hay una responsabilidad compartida con el Congreso, sí, que aprobó, contrario a la voluntad de Piñera, los retiros de fondos de pensiones. Yo he estado en los 2 lados, he estado en el Parlamento y he estado en los ejecutivos, y te puedo decir con toda certeza que la cantidad de alternativas que tiene un gobierno para bloquear una iniciativa parlamentaria son muchas, y que el gobierno del presidente Piñera no las usó adecuadamente. Eso te lo puedo decir con toda responsabilidad. Ahora, perdón, Osvaldo, veníamos de un estallido social. Si el presidente hubiese aplicado un veto respecto de los retiros, habría sido incendiada la pradera de vuelta. Bueno, pero para eso son los gobiernos, para tomar decisiones. pueden ser gratas o ingratas, digamos. Y ahí se nota la calidad de los liderazgos. Nadie podrá negar que el presidente Lago en su momento tomó decisiones bien difíciles, y fíjate el balance que hay de su gestión, de Moro y Cristiano. Pero vuelvo al punto. Yo creo que lo más interesante entonces tengo una noción negativa del término de su segundo gobierno. Sin embargo, creo que el aporte que hizo fue que reinstaló la idea de que la derecha puede gobernar Chile democráticamente. Lo que hasta ese momento no se vislumbraba. Es verdad, él tenía una matriz más bien hacia el mundo demócrata cristiano, era un hombre independiente, lo que tú quieras, pero había sido presidente de la Renovación Nacional, o sea, era un hombre de la derecha. Y se reinstaló, después de todo el acontecer político post-dictadura, instaló la idea de que era posible, en democracia, que la derecha gobernara Chile. Y yo creo que ese es un aporte muy valioso que hay que reconocerle. Ya, ahí está, entonces uno puede entender cuál es su aporte a la democracia, pero ¿crees tú que quedó con alguna deuda política él? Yo creo que él no tuvo la capacidad de generar en la derecha una condiciones tales que permitieran que esa fuerza política que se representaba en él se transformara en una fuerza política que tuviera continuidad política. De hecho, hoy día, la derecha que hoy día va a gobernar no tiene nada que ver con Sebastián Piñera. Claro, que es otra derecha diferente. Otra, absolutamente. Claro. Al contrario, incluso contradictoria de él. Recogiendo lo que decías tú respecto al término de su segundo mandato, ¿qué errores de Piñera deberían servir como advertencia para quienes hoy día aspiran a gobernar Chile entonces? Yo creo que el presidente Piñera instaló en la práctica el parlamentarismo de facto. Y yo creo que eso es nefasto para la sociedad chilena. ¿Cómo y cuándo lo instaló? Cuando se empezaron a generar desde el Parlamento iniciativas que eran claramente inconstitucionales y él no tuvo la fortaleza de enfrentarlas. Yo te quiero solo recordar que a propósito de uno de los retiros, la única presentación que hizo el gobierno de entonces al Tribunal Constitucional fue un mamarracho. Tanto así que incluso se rechazó por forma. Claro. Que ya es la peor expresión que lo debe pasar a un abogado, digamos. Yo creo que él toleró, a lo mejor por buenas razones, lo que tú señalabas, pero las toleró. Y eso genera un precedente que se mantuvo y se ha mantenido, y espero que no se mantenga en el futuro. ¿Y qué rol crees tú que tuvo Piñera en la transformación de la derecha chilena? ¿De la actual derecha chilena? No, de la derecha chilena desde la época en que a él le tocó vivirla, ya cuando no fue demócrata cristiano, sino que terminó incorporándose a Renovación Nacional, de ahí en adelante. Yo he valorado su rol en ese sentido. Yo creo que fue un actor protagónico de esos procesos, con todo lo difícil que es el mundo de la derecha. Esto, la derecha es carnívora y tremenda, entre sí, digamos. Una cosa, una antropofagia bien marcada. Es notable, yo creo que es digna de elogio. Yeah. Pero yo creo que en ese sentido él jugó un rol.
pero creo que no fue capaz de sacralizarlo, de dejarlo como un permanente. Lo que uno tuvo al final es hoy día, bueno, la derecha que hoy día. La derecha que es hoy día, que son varias, que tienen contradicciones para allá y para acá. El gran problema que va a tener, entre otras cosas, el presidente electo va a ser que va a tener una oposición de derecha, Kaiser, y va a tener una oposición de centro-derecha. Liberales, Renovación Nacional. La UDI no creo, porque la UDI ya está muy consumida por los republicanos. Ya, y en esa lógica, ¿no?, de el rol que tuvo en la transformación de la derecha, porque uno podría decir, claro, o sea, todos los presidentes también, uno podría decir, el Frente Amplio existe porque alguien no fue capaz de evitar que surgiera el Frente Amplio. Él logró hacer más distante la relación de la derecha con la dictadura. O sea, hasta ese momento la derecha era la dictadura, la postdictadura. Pero no, claro, antes de Piñera se hablaba de derecha, en la década de los 90, claro, se hablaba de la derecha y automáticamente se asociaba a la derecha inevitablemente con la figura de Pinochet. Y en ese sentido él tuvo sin duda, cierto importante, los cómplices pasivos, ¿te acuerdas? Qué sé yo. Yo creo que en eso marcó una distancia. Y creo que lo hizo genuinamente, De hecho, él se resaltaba cada vez que él había votado por el no, etcétera. O sea, logró hacer esa distancia. Ahora, ¿cuánto de eso tuvo el costo de que efectivamente surgiera esa otra derecha entonces? Bueno, a eso me refiero. Claro, lo que pasa es que... Porque no logró formalizar en la derecha esta nueva vocación. Y lo que hoy día tenemos es precisamente una derecha que es nostálgica, la derecha que conduce, a eso me refiero, que es nostálgica del periodo anterior a Piñera. Claro, que es la que finalmente se reorganiza. Es una derrota histórica. Claro, pero lo que pasa es que cuesta entender que sea una virtud y al mismo tiempo un defecto, que sea una virtud que él efectivamente tome distancia, Pinochet hable de los cómplices pasivos, cierre el penal Cordillera, y al mismo tiempo que producto de esas decisiones aparezca otra derecha y sea culpa de Piñera que haya aparecido otra derecha. Sí, ¿Cómo se hacía, digamos? Bueno, estas cosas son difíciles. No sé, yo creo que ahí le faltó más liderazgo. Le faltó que esa convicción que él tenía poderla transmitir de modo tal de que se fuera una impronta de la construcción de la nueva derecha. Y claro, y desde ese punto de vista lo que era un acierto se transforma en un problema. No es tan raro en la política. No, definitivamente. ¿Qué diferencia crees tú, Osvaldo Andrade, que existe entre la evaluación que hace la gente y la evaluación política que se hace de Sebastián Piñera? Es que yo creo que ha habido un cambio. Tal vez el cambio más notorio es la valoración que se hace de Pinochet. Hoy día en Chile hay un cierto retorno a una cierta valorización de la figura de Pinochet. Llama la atención, para nosotros es una derrota tremenda desde el punto de vista cultural. Sin duda. Pero existe. Y en ese cuadro que hay una revalorización de figuras de la derecha no tiene nada de extraño. Perdón, déjame hacer un paréntesis. Hablemos un poquitito, un segundo de eso que tú mencionas. Sí. ¿Por qué crees que a la izquierda le pasó que hay una revalorización de la figura de Pinochet? Porque eso es inevitablemente una derrota para la izquierda, eso no es culpa de la derecha. No, sin duda. A ver, la respuesta es bien más amplia, pero yo creo que el problema que ha tenido la izquierda, entre muchos otros, es que dejamos de hablar con los problemas reales de las personas. Y pensamos que, con una cierta nostalgia, que la nomenclatura social seguía siendo la misma de antes. Te doy un ejemplo. Hoy día, hablar del Estado en las comunidades, que para nosotros es una cuestión necesaria, vital, para nosotros el Estado es muy importante, sí, no tiene el mismo sentido a la gente. La gente hoy día ve el Estado como una fuente de abuso, de irregularidades, y eso es la mayoría. Hablar de trabajar en comunidad, hoy día la gente más bien dice, no, yo me las arreglo solo, y en consecuencia lo que prima es bien una situación individual. No hago un juicio si es bueno o malo, estoy haciendo una constatación. Y yo creo que a la izquierda le ha faltado esa sintonía, percibir de mejor manera. Lo digo desde el punto de vista laboral. El trabajador de antaño, el que iba a la pega, el que se sindicalizaba, el que negociaba, hoy día está todavía, pero no es lo masivo que uno cree. En consecuencia, las políticas en materia laboral no pueden ser las mismas de antaño. Claro. Entonces, yo creo que a la izquierda le ha faltado esa sintonía. Perdona que aprovecho para pasar un aviso. A mí me ha encargado el Partido Socialista armar un esquema para culminar en una conferencia nacional de política y programa, donde precisamente estas son las cosas que queremos ver.
El último programa medular del socialismo es del año 47, de Eugenio González. Créeme que al leerlo uno se da cuenta que hay hartas cosas más valiosas de todo lo que ha pasado en el último tiempo. Nosotros tenemos que renovar, cambiar, ver de otra manera al Chile de hoy. Ya. Volvamos entonces a... Perdona, yo te preguntaba, no, pero está perfecto, porque me sirve a entender también, porque, digamos, los sectores políticos tienen sus éxitos y sus fracasos. Sí, por supuesto. Te preguntaba, ¿cómo crees tú que valora la ciudadanía a Piñera respecto de la clase política? Entonces hay una revalorización, sin lugar a dudas. Claro, entonces yo tengo tanta la impresión de que si el presidente Piñera, perdona la expresión, pero no hubiera muerto en las condiciones que murió, habría sido probablemente el candidato de la derecha. ¿Y crees que habría ganado? No lo sé, es probable. Yo creo que en el flujo hacia posiciones más de derecha que hay en el mundo y particularmente en Chile, tenía una alta posibilidad de ganar. Yo creo que habría desplazado perfectamente sin problema a la candidatura de Evelyn Matei, y en la confrontación Piñera-Kast, el resultado incierto, porque esta cosa uno no puede dar certezas, pero yo creo que habría sido un muy, muy duro contendor. Y podría haber ganado. Interesante ese ejercicio. ¿Qué errores de Piñera, yo te preguntaba esto, tienen que ser como advertencia para los que hoy día aspiran a gobernar Chile? Te reitero lo de no tener una relación adecuada con el Parlamento, y ese es un error que se puede reproducir, especialmente ahora que vamos a tener muchos ministros que tienen poca sintonía política con el Parlamento, con sus propios, y eso puede ser un problema. Y yo creo además que a su liderazgo le faltó que las convicciones que tenía transformarlas en principios fundantes de una derecha post-dictadura, que yo creo que él lo representaba bien, pero no necesariamente lo representó en sus núcleos de colaboradores, y por supuesto no lo transmitió hacia el resto. Bueno, ya dijimos, por eso no es casual que haya surgido esta derecha que tenemos ahora. Ahora, ¿crees tú qué parte del legado de Piñera, no cosas que le tocó enfrentar como el estallido social, qué parte del legado de Piñera crees que incomoda más hoy al propio mundo político? Porque hay veces que hay algunos legados de presidentes que incomodan a ciertos sectores políticos. Bueno, a ver, es difícil la respuesta, porque no se me ocurre algo así en particular. Estoy pensando en cosas que terminó haciendo Piñera que pudo haber hecho la izquierda, por ejemplo. No me llega tanto la... Ya, pero por ejemplo... O sea, lo de los cómplices pasivos creo que fue una gran decisión. Claro, fue Piñera que cerró un penal. Cuestiones que nosotros no fuimos capaces de hacer, esa es la verdad. Fue un gobierno de derecha el que sacó una ley de acuerdo de unión civil para parejas del mismo sexo. Desde ese punto de vista sí, claro, sin duda. Hay hechos puntuales que, sin lugar a dudas, que estaban en el margen de lo que la izquierda se había planteado hacer y que no había sido capaz de hacer. El mejoramiento de la pensión garantizada universal, que fue una continuidad, pero una continuidad relevante de lo que era la pensión básica solidaria de Bachelet. Sí, yo creo que hay cosas que uno pudiese destacar, y creo que eso debiera haberlo hecho la izquierda. Con Piñera en algún momento, perdona que cuente una infidencia, hablamos de la posibilidad de ampliar los pactos de adaptabilidad negociados entre el sindicato y él estaba en esa, no digo que estaba 100% de acuerdo, estaba en esa línea. Cuestión que no pudimos hacer, y aprovecho para pasar una cuenta, no pudimos hacer en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, por la oposición del entonces ministro del Trabajo. Osvaldo, ¿cuánto de la polarización actual crees tú que se incubó durante su gobierno o sus gobiernos, y cuánto le fue simplemente heredado? Yo creo que parte de la demanda ciudadana que se expresó en el estallido corresponde a rezagos que quedaron pendientes de la transición. Yo creo que la transición fue muy exitosa en muchos aspectos, pero que fue generando rezagos que no fue capaz de enfrentar, o que no tuvo la voluntad de enfrentar, o que derechamente no lo quiso hacer. Yo creo que esa acumulación, claro, se expresó en un momento particular, como fue en el segundo gobierno del presidente Piñera. Afloró, pero yo creo que hay mucho de historia en eso, hay mucho de rezago que estaba pendiente y que se siguió incubando. Yo creo que el gran problema de la transición, con todo lo exitosa que fue, es que generó condiciones de desigualdad muy complejas. Y no es casual que el segundo gobierno de Bachelet, el centro de su... Otra cosa si fue exitoso o no, pero claro, el centro de su planteamiento programático era la desigualdad, luchar contra y el abuso. A propósito de
parlamentarismo de facto que tú mencionabas, Osvaldo Andrade, ¿crees tú que fue su relación con el Congreso una debilidad estructural o una consecuencia del momento político que le tocó vivir? Yo creo que hay las dos cosas. Yo creo que hay las dos cosas. Yo creo, y eso, perdón, a propósito de las elecciones. Yo creo que el presidente Piñera no tuvo la capacidad, el gobierno del presidente Piñera, no digamos él, no tuvo la capacidad de establecer una relación adecuada con los propios en el Parlamento. No olvidar, esto lo digo siempre, que las peores frases contra el presidente Piñera vinieron de partidarios de su gobierno, militantes de partido, del partido en el que él había sido presidente. Tú nos traes ahí por lindo, qué sé yo, cosas por el estilo. Así que creo que allí hubo un problema, y un problema bien de su mundo de colaboradores. Los parlamentarios, yo alcancé a estar, los parlamentarios de derecha se solazaban con los ministros y subsecretarios del gobierno del presidente Piñera. Se solazaban en mala, para decirlo así. Yo creo que ahí le faltó un aprete mayor. Y lo digo como lección, porque bueno, estamos hablando de Piñera, pero la configuración del actual gabinete del que viene tiene la debilidad, tiene virtudes como corresponde, pero tiene la debilidad de que no tiene vínculo político con el Parlamento, y en particular con la derecha. Que es de lo que se han venido quejando bastante en Chile, vamos. Exactamente, y ojo con Kaiser, y ojo con el PDG, entonces pudiera ahí haber una relación compleja. Te voy a hacer una pregunta compleja, Osvaldo, pero mirado en retrospectiva, según tú, esto es por supuesto una ciencia exacta, ¿no? Pero ¿qué decisión clave de Piñera crees que con el paso del tiempo Piñera habría tomado de otra manera? Yo creo que probablemente el presidente Piñera, con el paso del tiempo y con lo que fue, habría tomado una actitud distinta respecto del estallido. Yo creo que su ambivalencia entre la duda de mandar a los milicos a la calle o ir a tomarse el café o la pizza, esa ambivalencia, esa cierta frivolidad, le pasó la cuenta. Yo creo que él debería haber tenido una actitud más estadista, más de jefe de Estado, y haber convocado, haber invitado, incluso haberse involucrado, porque él, yo creo que estaba consciente que algunas de las cosas, estoy hablando del estallido, el social, el masivo, no estoy hablando del tema cuando los delincuentes se hicieron cargo de las calles, no, estoy hablando del millón y tanto. Yo creo que él era sensible a muchas de las cosas que ahí se planteaban. ¿Hasta qué punto Piñera logró construir, crees tú, a partir de su personalidad, que era competitiva, que era hiperactiva, a veces algunos decían impaciente, éxitos y fracasos? O sea, ¿qué rol crees tú que jugó su personalidad en sus aciertos y en sus errores como presidente? No, mucho, en todos los aspectos. Yo tuve la posibilidad de compartir con él algunas situaciones anecdóticas incluso, y era... Yo recuerdo que una vez, en un viaje que hizo cuando vino Mujica a Chile, que vino con su señora... Pepe Mujica de Uruguay. Sí, a la Antártica, en teoría a inaugurar una instalación que era un container de Uruguay en la Antártica, no era más que eso. Él invitó mucho a su grupo de amigos, varios de su círculo. Y claro, había que invitar a un negrito Harvard para Mujica, y me invitó. Y recuerdo haber estado conversando, y un día me dijo, diputado Andrade, ¿cómo es esto de la tortura? Cuénteme. A mí me sorprendió. Bueno, y estuvimos conversando, mi experiencia al respecto. Y yo lo sentí francamente conmovido. Pero junto con eso, en paralelo a eso, organizó un partido de baby fútbol, quería bucear, organizó un equipo en que Mujica y yo éramos los defensas, a tal punto que como al término de la visita, un día se me acerca el presidente Mujica y me dice: Che, Osvaldo, dígame, presidente, y pintoresco tu presidente. Ya. Antes de hacerte un par de otras preguntas, estando ya 2 años de su muerte, ¿qué conversación pendiente crees que Chile todavía no se atreve a tener sobre Sebastián Piñera? Yo creo que nunca quedó bien claro y bien planteado lo que fue su desgraciada performance en materia de negocios. Esto de que estuvo prófugo un tiempo y qué sé yo, eso nunca quedó claro. Y creo que es un baldón en su trayectoria. Esto de la Mónica Madariaga haciendo gestiones para dejar sin efecto una orden, nunca quedó claro. Segundo, nunca quedó claro su participación en el tema de la grabación, esto en la
Quiotazo creo que se llama eso. Sin embargo, yo creo que lo más relevante es, al margen de esto que son cuestiones complejas, pero lo más relevante es que creo que la sociedad chilena y particularmente la derecha chilena no ha tenido la capacidad de valorar el aporte de Piñera desde el punto de vista de un hombre de derecha a la democracia chilena. Y tengo la sensación que no solo lo ha hecho ese debate, sino que además lo ha omitido. Y lo ha omitido al punto que hoy día quienes se imponen en la derecha son exactamente los que piensan distinto de él, en la derecha. Entonces ahí hay una derrota de su legado. Lo digo de buena manera, digamos, no quiero decir con esto un baldón. Cuando la derecha se impone exactamente a aquella derecha que es contradictoria de lo que era el legado del presidente Piñera, alguien ganó. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Osvaldo Andrade, antes de que se nos vaya el tiempo, déjame preguntarte un par de cosas. Uno, hemos visto a Janet Jara declararse en reflexión respecto de la continuidad dentro del Partido Comunista. ¿Te imaginas a Janet Jara en el Partido Socialista y te gustaría Janet Jara como militante del partido? Lo primero que tengo que decirte al respecto es que a mí me gustaría que el Partido Socialista fuera la casa de la izquierda chilena. Creo que es necesario que en el marco de una... La oposición no puede ser la suma de partidos del 4 o 5%. Es una pegatina de pocos. La oposición tiene que tener la capacidad, y hablo de la oposición en general, la oposición tiene que ser la capacidad de armarse un esquema. Uno no está en oposición porque quiere, hay 4,5 millones de chilenos que nos condenaron a hacer oposición. O sea, hay también una legitimidad ciudadana. Y esta discusión que hay si nos juntamos con estos de allá, con estos de acá, es una discusión completamente inútil, baladí y absolutamente inoficiosa, porque lo que hay que hacer hoy día es armar una oposición que tenga la capacidad de coordinarse, y eso significa una oposición inteligente. Ni colaboracionista, ni obstruccionista, ni la calle, no, inteligente. Lo que pasa es que cuesta un poco cuando en los que eran socios hay cuestionamientos que son bien duros, ¿no? En consecuencia, lo que necesita la oposición es un eje. Más que construir una coalición todavía, probablemente a lo mejor algún día será, pero lo que necesita es un eje que articule. En los gobiernos de Elwin y Frey, el eje era la democracia cristiana. En los gobiernos de Lagos y Bachelet, el eje era los socialistas. Yo te quiero contar que nosotros teníamos un sistema en la época de los presidentes de los partidos, estaba Ignacio Walker, Carolina Toá, José Antonio Gómez y yo, en que nos reuníamos todos permanentemente y teníamos un sistema de rotación de la vocería de una vez al mes. A mí me tocó como presidente del partido ser 1 año, 3 meses vocero, porque se le reconocía al PS, no por un acierto mío, sino que se le reconocía al PS una cierta condición de primus inter pares. Yo creo que la oposición necesita un primus inter pares, un actor que tenga la fortaleza suficiente como para ordenar en el buen sentido y tener satisfecho o medianamente satisfecho a todos los partícipes. Yo creo que ese rol lo tiene que jugar el PS. En ese marco, la invitación a Janet Jara a incorporarse a este esfuerzo tiene todo el sentido del mundo. Si no es así, es una invitación a incorporarse a alguna de las muchas, ¿me entiendes? Y yo no la entiendo así. Yo creo que hay que ofrecer, y no solo a ella, yo creo que hay un mundo que hay que convocar para esto. Yo en estos días, a propósito de la pega que les mencioné, he estado conversando con mucha gente. Son más los socialistas que están fuera del Partido Socialista que dentro, y que siguen siendo socialistas. Socialistas en el sentido amplio, ¿no? En el buen sentido, en una visión. Entonces lo que tenemos que ofrecer es un proyecto, que a propósito de lo que conversábamos, y ese proyecto tiene que ser lo suficientemente atractivo para que el Partido Socialista vuelva a ser lo que fue en algún momento la casa de la izquierda chilena. Alguna vez lo hicimos. Sí, por la izquierda cristiana, me acuerdo, Lumay, el MIR, el PC, Fanny Poyarolo, entre otros. O sea, eso hay que lograrlo, porque de lo contrario vamos a tener una oposición que siempre va a estar mediatizada por la pelea entre chicos. Claro. Y eso no nos sirve. Interesante esta reflexión, ¿eh? Ahora, digamos, es una desafío por delante grande. Es que si en política uno no se pone objetivos de esta naturaleza, mejor irse va a la casa. Definitivamente. Osvaldo Andrade, gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias. Osvaldo Andrade, esta mañana aquí en Ahora es Cuando. Son las 8:55.